Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional y rápidamente presentamos a nuestros invitados de esta noche. Cristian Valenzuela, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Matías, muchas gracias. Diputado Gonzalo Winter, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Natalia Piergentili, presidenta del PPD, buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y también Natalia González de Libertad y Desarrollo, gracias por estar aquí, Natalia. Gracias, Matías. Cristian Valenzuela, estamos en los Óscares, Cristian creía que hoy día íbamos a hablar de los Óscares, no, pero ¿qué nombre le pondría a la saga o a la película? No se trata de frivolizar, pero lo que ha ocurrido en materia de orden público los últimos días, porque esa es la polémica que se ha generado sobre cómo han actuado Carabineros, cómo han actuado los manifestantes, había vendedores ambulantes, qué pasó con el gobierno, la subsecretaría, ¿cómo lo ha visto? Yo creo que pasamos, poner un nombre de película, del Chile libre al Chipe libre. Básicamente hemos visto en estas 2 semanas, lamentablemente, como la seguridad pública, que no es una prioridad del gobierno, como ellos lo declararon el mismo viernes, al establecer cuáles iban a ser sus orientaciones para las próximas semanas, ha caído, si ya venía mal, porque no olvidemos tampoco que salimos de un gobierno de Sebastián Piñera, que terminó con 2 regiones en estado de excepción, entonces ya era un problema que venía desde antes, y entramos a un gobierno que no se ha hecho cargo de los temas. O sea, tenemos problemas en Plaza Italia, tenemos problemas en Las Tarrias, tenemos problemas en el centro de Santiago, tenemos mucha violencia contra Carabineros, contra las pymes, contra las personas comunes y corrientes que quieren vivir en paz y en tranquilidad. Tenemos muchos problemas de delincuencia, de narcotráfico. Yo no quiero dejar lo que pasó la semana pasada de lo que ocurrió en Los Ángeles, que en Los Ángeles tienen que suspender el funcionamiento de 2 CEFAM y de un establecimiento educacional porque iba a pasar el funeral narco. Lo encuentro, no es razonable en un país. Entonces, creo que lamentablemente el gobierno no le ha puesto la intensidad que tiene que ponerle para recuperar la pérdida del orden público y todas las señales. ¿Qué pudo haber hecho distinto? Porque una cosa es sentarse, tomarle la temperatura, las cosas y después actuar. ¿Qué se ha hecho distinto? Por lo pronto, no anunciar que va a retirar querellas contra vándalos que destruyen la propiedad pública y privada. Por lo pronto, no dar las señales de impunidad que manifiesta el indulto. Y por lo pronto, reconocer que cuando un carabinero lo apalean en el suelo entre 15 y 20 personas, más allá de las primeras reacciones, porque no puede entender la rapidez del momento. Pero han pasado 48 horas donde ese carabinero fue apaleado en el suelo y nadie lo fue a ver, nadie lo fue a defender, nadie levantó la voz por él. Y eso muestra a la ciudadanía que hay un problema grave respecto al rol de Carabineros y el orden público. Gonzalo Winter, ¿hay una señal ahí? No, lo que pasa es que el análisis de Cristian por ahora no me resulta tan provocativo porque igual está dentro de lo abstracto. Dice que hay un problema de violencia, que hay un problema de orden público. Y si solamente decimos que hay un problema, yo creo que es correcto. Decir que el gobierno no se ha hecho cargo, no, por supuesto que no estoy de acuerdo. Creo que el gobierno está aquilatando la situación y que está cumpliendo con su rol de manera correcta y que además ha mostrado una gran decisión y una gran determinación de enfrentar los problemas y no hacerle el quite. Sí quisiera hacer una salvedad, porque hay una señal. No, pero hay una señal, pero espérate, hay una señal que quiero ser muy claro. Cristian dice retiro de querellas, pero es algo mucho más específico. Es retiro de querellas por ley de seguridad del Estado. Para que seamos muy claros, la ciudadanía cree muchas veces, algunas personas, a propósito y otras sin querer, lo confunden con los indultos de amnistía. Retirar una querella por ley de seguridad del Estado es explícitamente una intromisión política en la persecución penal. El delito cuya querella es retirada no deja de ser perseguido, pero al joven que fue sorprendido con 12 paquetes de salchichas marca Líder y 2 paquetes de servilletas marca Nova, va a ser perseguido por la Fiscalía como un ladrón de salchichas. Cuando tiene una querella por ley de seguridad del Estado, está siendo perseguido como una invasión extranjera. Gonzalo, lo que hace el gobierno es decir que el sistema penal funcione y no voy a meter a la política en la persecución penal. Quiero centrarme en el caso distintas. del viernes en la tarde y la golpiza que recibió este carabinero a manos de 15 personas. Me gustaría saber si, ¿cómo lees tú lo que dice Cristian? Que no lo ha ido a visitar hasta donde sabemos, al menos públicamente, alguna autoridad de gobierno. Incluso hay una carabinera mujer que también está hospitalizada y algunos dicen, bueno, ¿por qué incluso por la situación de la cuestión de género no se le ha prestado esa atención como si se le ha prestado atención a otras cosas? No, yo la verdad es que no estoy en conocimiento de si ha sido visitado o no, por lo tanto no me puedo referir a ese tema. También yo creo que hay que hacer un llamado a mi sector, y no me refiero al gobierno, pero sí a mucha gente de izquierda que yo creo que tiene, y quiero hacer la autocrítica, yo creo que mi sector, después cada uno hará la autocrítica del suyo, tiene un problema con Twitter. ¿Ya? Tiene un problema con que muchas veces cae en una carrera como la carrera armamenticia por declarar acerca de cosas de las que no tiene conocimiento porque son hechos.
Son hechos que no presenciaste. Y se ve en la obligación de referirse a hechos que no presenció. Yo siempre he sido muy cauto con respecto a lo que ocurrió de esta bala, que es una situación compleja analizar los hechos. Yo hasta el momento no he dicho nada, porque realmente no estuve allí y por lo tanto no me corresponde hacer juicio. Sí quiero declarar que obviamente, si es que el caso es que una persona, que un ser humano, sin uniforme de fuerza especial, está siendo agredido por 20 personas en el piso, obviamente que esa persona tiene su integridad en peligro. Además, espérate, porque el caso se enreda más, porque hay una declaración que dice la tercera que tuvo acceso, pero que no sabemos, porque solo sabemos que la tercera ha dicho eso y no sabemos qué tan cierto es, que dice que en realidad no era parte de la manifestación quien recibió esta bala. Está también la incertidumbre de cómo fue el disparo, porque yo la verdad es que no soy perito balístico, y manifiesto desde ya mi ignorancia en el tema. No es normal que si yo te disparo de frente con un arma de fuego, digamos, no te penetre la bala. Entonces pareciera ser que disparó al piso y llegó de rebote. Eso es lo que se dice. No lo sé. Natalia González, ¿cómo ves tú pero la yo diría, actitud haría una llamada a la cautela en estas 48 horas frente a una acción de un grupo de personas frente a un carabinero? Algunos dicen que se deja desprotegido Carabineros. ¿Tú crees que es lo correcto? Sí, a mí me parece sumamente delicada las señales que el gobierno manda en esta materia, Matías. Porque sumándome a las palabras que decía Cristian, no solamente el gobierno no muestra un gesto hacia las fuerzas de orden y seguridad que están ahí justamente para proteger nuestra libertad, nuestros derechos, sino que más bien pide un sumario en contra del carabinero que está involucrado en esta situación, antes incluso de saber qué ha pasado. Y los videos que hemos visto en estas últimas horas... Pero el sumario es averiguar qué pasó. Sí, pero lo que es curioso es que tú pides un sumario contra el carabinero para investigar la situación del carabinero y en vez no das ninguna señal de que también vas a iniciar acciones para saber quiénes son los responsables de la golpiza que recibió el carabinero o quiénes son los responsables de los desórdenes públicos que hubieron el día viernes, que fueron porque la golpiza sendos. Es un hecho que aparece cuando averiguas qué pasó. El hecho de que Pero la información que llega es hubo un balazo. Estamos a domingo. Y después aparece la golpiza. Estamos a domingo. Es cronológico. La golpiza, los videos empezaron a circular el viernes en la noche, ayer en la mañana, y estamos a domingo en la noche y el gobierno todavía no da ninguna señal en concreto. En pleno centro, Ninguna agreden a una mujer también que iba dentro del auto y nadie dice nada. O sea, la ministra de Defensa lo lamentamos, pero ¿quién va a ver a los funcionarios en el hospital? Natalia, Pero además tú mandas una señal contradictoria porque nos decía aquí Gonzalo, bueno, retirar las querellas no es que no se siga investigando los delitos, pero al mismo tiempo el gobierno le pone suma urgencia al proyecto de amnistía en el Congreso. Y ahí sí que es borrón del delito y todos sus efectos. Pero y los delitos pero no que están afecta listados... a nadie que haya tenido violencia contra personas. No, perdona. Los delitos que están listados son incendio, delito de daño, interrumpir el libre tránsito en la vía pública Atentado con barricadas, contra la delito autoridad, contra empleados incluyendo públicos, carabineros. cuasi delito maltrato de contra obra, las carabineros se personas, sacó. amenaza a Atentado contra la carabineros. autoridad. Maltrato de obra, Inciso carabineros, segundo. se sacó. Amenaza a Natalia carabineros Gentiles, está. ¿cómo ves tú este tema? Tengo la suerte de no ser abogada. Ya. Tú también. Podemos conversar, vamos a conversar con Matías. No. La verdad es que yo creo que no se puede hacer un juicio de la voluntad de un gobierno de cumplir con el primer mandato, que es resguardar el orden público. Eso el presidente Boric lo ha dicho siempre, que sabe cuál es el rol del Estado y cuál es el rol del gobierno en esta materia. Sí creo que hay que afinar un poco más lo que decía Gonzalo. Yo creo que a veces nos apresuramos mucho en dar ciertas respuestas a temas cuyo contexto y cuyo desenlace no se conoce en los primeros minutos. Creo que tenemos que ser más cautos respecto a aquello. Pero creo que hacer un juicio por las 2 primeras semanas, cuando por otra parte sí se está planteando lo más fundamental que señaló el gobierno en su minuto, que era esta ruta hacia los derechos sociales con el MEDCO y otros proyectos, creo que mirarlo solo esta perspectiva es un poco mañoso, por decirlo de alguna manera. Pero es el hecho que ha generado polémica en las últimas 48 No, horas por y por supuesto. eso queremos tocar, no que eso fuera un todo, pero queremos tocar puntualmente ese tema, porque hay algunos que creen que no son las señales correctas, otros que sí. A ver, Cristian. Yo, solo para no ser mañoso y entendiendo, es imposible que en 2 semanas se resuelvan todos los problemas. Y las señales, lo que decía Gonzalo, está bien, ok, retiro la querella, tiene un sentido. Por ley de seguridad del Estado. Sí, que sí. no es lo mismo que Bueno, retirar querella. Es que voy a ese Porque punto. si el asesino me querelló por Es- asesinato, está Gonzalo, todo bien. Es la suma, Esto es politización es de la la persecución suma, penal. es la suma de hechos. Retiro de querellas por ley de seguridad del Estado. No presentación de querellas en el ataque a la ministra del Interior o en el caso del Carabinero o en el caso de la FACH.
instrucciones para que en las audiencias donde están involucrados presos del estallido, y esto ha pasado coladísimo, en el caso de, Piña. no lo va a nombrar para no, el señor, el ingeniero del caso Bellavista, donde carabineros fueron atacados con molotov dentro del carro de carabineros, imágenes que son públicas. No hay que ser perito para mirar cuando hay un carro y están quemando gente adentro. Esa persona está acusada de esto. Si la justicia se ha demorado 2 años en su caso, si la fiscalía no ha hecho lo que tiene que hacer, si no hay pruebas suficientes, es un tema de la justicia. Pero si yo le digo al abogado del ministro de Interior, de la ministra de Interior, que vaya a esa audiencia y que no se oponga a la libertad, estoy dando una señal clara de que Pero a mí ojo, la vida de los carabineros que estaban en ese furgón no vale tanto Que no como se oponga a la libertad de una persona que está 2 años en prisión preventiva sin pruebas, sin juicio, y en donde el que determina la libertad es el juez de garantía, no el gobierno de Chile, Gonzalo, y eso es muy Gonzalo, importante. el Porque Poder lo que le Judicial- transmite, porque el lo que están Poder transmitiendo Judicial- es que el gobierno libera gente. Bueno, El Poder o sea, Judicial es en este autónomo, país hay gente y en que este sigue la caso- cuenta de Felipe Cast, y en esa este gente, caso- el nivel de desinformación en que está Puede ser, es puede brutal. ser. Pues cree que Boric ha liberado como a 50 personas con el dedo y que tiene como la pero llave en este de la, caso, de la reja. pero en este caso, ¿Sí? gracias a la no intervención del Ministerio del Interior, esa persona salió libre. Y yo al menos, yo pienso quizás, bueno, evidentemente pensamos muy distinto en muchas cosas, pero yo una persona que está acusada de quemar o de intentar quemar vivos Y que en un 2 años grupo no lo de- hay podido a un grupo demostrar. de 6 carabineros Y que en 2 y la años no lo has podido justicia- demostrar. y la justicia que es autónoma, este sistema de justicia único que tenemos hasta hoy día, puede que cambie en los próximos meses, ese determinó que esas son las condiciones. Si eso es así, por mí que esté 4, que esté 6 años, porque yo a esa persona la Perfecto. condenaría por 20 años. Pero puedes el aclarar, conjunto de entonces- señales, uno dice, ¿dónde está Carabineros? ¿Está de ¿Puedes? parte de los vándalos o está de parte de los delincuentes? Y hasta el momento, en estas 2 semanas, todas las señales indican que el gobierno se ha puesto del lado de los vándalos y de los delincuentes. Desprendemos de tu argumentación, y es bueno que la gente lo sepa, que el que liberó a esa persona fue el sistema de justicia autónomo que mencionas y no el gobierno de Chile. La señal del gobierno de Chile fue no participar en esa audiencia Y ojo, y esa señal, que las esa personas que están en prisión intervención, preventiva esa intervención, que en casos no tan son graves como culpables, estos, están es necesaria, acusados. Porque esa intervención está autorizada por ley. O sea, pero Bueno, el pero- hecho de que pero no si haya el estado sistema el abogado, de- perdón, el abogado Natalia. del Ministerio del Interior significa que por el solo hecho de que él no haya estado... Es un factor adicional. Eso es lo que informaba la tercera. Sí, un pero, factor. pero, a ver, pero lo informaba la tercera, pero ha estado 2 años en prisión, todavía no se prueba Y su el encargado delito. de perseguir el delito del fiscal. Y resulta que porque no fue un abogado a decir sí, manténgalo preso, se liberó. Chuta, no soy abogada, pero el sentido común me dice que no es muy razonable. A mí Pero el yo sentido creo común me que dice que lo también- razonable es que Sí. ese tipo de personas esté Pero incluso bajo más allá de eso, prisión yo creo que preventiva. también es medio mañoso apelar al sistema de justicia cuando nos conviene no hacernos parte y dejarlo dando bote cuando sí te conviene. Por ejemplo, cuando la ministra del Interior y después la ministra de la CGGO hablan de que en Chile hay presos políticos mapuches. Cuando tenemos un sistema de justicia, como tú dices, independiente, cuando tenemos un sistema de justicia con sus pros y sus contras, pero un sistema de justicia independiente del gobierno, ¿por qué el gobierno tilda de presos políticos entonces personas que han sido juzgadas por delitos que están tipificados en la ley? Encantado te respondo esa pregunta. Encantada de escucharla. Yo creo que ha habido una confusión en el debate público con respecto a la utilización del concepto presos políticos, porque se mezcla con presos de conciencia. Antiguamente se le llamaba presos políticos solamente los presos de conciencia, y en Chile había un pabellón en la cárcel de alta seguridad que ya no existe, en donde eran literalmente presos políticos, porque los que estaban ahí estaban presos por militar en un partido, digamos. Y por pensar de una manera. Ni siquiera sus persecutores los acusaban de un delito, ¿no? Y a eso hoy día la doctrina internacional le cambió el nombre y se llama presos de conciencia. ¿Hay presos de conciencia en Chile? No, pero sí puedo pensar que cualquier persona en este panel que conozca la operación Huracán y que conozca la forma en que estuvo en prisión preventiva durante 2 años en la Machi Linconado, sin ninguna prueba, en que conozca la operación Huracán, en donde el Estado de Chile urdió una operación, un ardid, compuesta en escena para imputar hechos falsos a personas que lideran la causa mapuche, entonces cualquiera de nosotros podría decir, ¿sabe que racionalmente podría haber presos políticos en Chile? No es descartable. O sea, ¿tú ¿Tengo crees las que pruebas, el tengo las gobierno de causas? La No. presidenta Bachelet hizo No una necesar- suerte no necesariamente el gobierno, de, no de necesariamente com- el de- gobierno. de complot para... no, porque tú estás apelando a la necesariamente operación el gobierno, Huracán pero que sí ocurre Carabineros y la en la, Fiscalía. pero Sí. en la vigilancia de ese ministro del Interior... pero hay personas que están juzgadas con juicios ya terminados, con fallo, por hacer exactamente lo que tú acabas de decir. Por eso, entonces, en el gobierno de la presidenta Bachelet II, alguien urde un ardid Sí. político Sí. para tener presos por motivos políticos Sí. a la Machi Linconado. Eso es lo que tú estás diciendo. No la Machi Linconado, la operación Huracán específicamente.
Y Yo creo fruto que de son ella súper estuvo- graves No, las declaraciones la operación Huracán, la Gonzalo. marcha Lincolnada no es parte de la operación Huracán, es parte del caso Luxinger-Macay. Pero No, pero no lo digo yo, lo dicen los tribunales de justicia, lo dice la Corte Suprema. Gonzalo, a tu parecer, ¿hay presos políticos en Chile hoy? Creo que, dado esos casos, cualquier persona que los conozca debería decir, no, porque yo no he hecho la investigación, yo no me dedico a esto, yo no he revisado esas causas, y no es mi trabajo hacerlo. Pero creo que después de conocer la operación Huracán, racionalmente todos nosotros podríamos decir, podría ser que Carabineros, que los carabineros que están involucrados en el Paco Gate y en un montón de cosas, hayan hecho esto, sí, podría ser. No es una locura pensarlo. Presos de conciencia creo que no hay. Pero usted como diputado pudiera tener facultades para poder Sí, claro, fiscalizar pero eso, pedir los oficios y pedir alguna, por lo que está diciendo, porque se dice que esto fue deliberado eventualmente, que no es una ¿Qué locura. cosa? Lo que yo El- estoy diciendo es que la operación Huracán fue deliberada. La operación Huracán está pero- en la Corte sí, pero- Suprema. pero Ya los de ahí fallos derivas están. que hay presos Hay gente políticos. cumpliendo condena. Pero Gonzalo, tú no puedes extrapolar lo que ocurrió en Huracán, en el gobierno de Michelle Bachelet, con la dirección de Carabineros, que fue cambiada radicalmente meses después, Sí. ha cambiado toda la dirección de Carabineros, con todos los casos que están ocurriendo hoy día, porque la Pero alusión, pero yo no me la expli- alusión, pero déjame terminar, la Nada alusión que ver con lo que yo dije. la alusión que han hecho algunas personas del gobierno y también del sector político al que tú perteneces, es que en Chile hay presos políticos. Presos del estallido son presos políticos, presos en la Araucanía son presos políticos, los hermanos Tralcal, que hoy día tuvieron su salida dominical, luego de haber asesinado a la familia Luxinger-Macay, también son presos. Entonces son todos presos políticos. No. Yo encuentro que eso es una exageración. ¿Pero quién Si ha hay dicho eso en casos este panel, determinados donde aquí había un problema, bueno, eso lo ha resuelto la justicia también. ¿Te interesa Pero que poner repita un por tercera manto de vez, duda, Gonzalo, la que un no manto es el de que duda tú sobre crees? todo creo que es un poco ¿Te innecesario. interesa que diga qué es lo que de verdad pienso, que no es lo que tú crees que pienso? Lo voy a decir por tercera vez. Si yo he conocido la operación Huracán y todos ustedes la han conocido, creo que no es una locura decir, ¿sabe qué? En esta los pillaron. ¿Y qué pasa si hay más casos como este en que no lo hemos pillado? Ese es mi punto. Bueno, Gonzalo, y si el gobierno está tan convencido que en esos casos, las personas ¿En que cuál? están privadas, ¿En en cuál? el caso Huracán, porque ¿Ya? para seguirte el hilo, Sí. las personas que están o estuvieron privadas de libertad a propósito de ese caso, Sí. son presos políticos. ¿Qué está esperando el gobierno para el indulto particular? Porque personas a mí ya- no porque me esas cabría, porque esas no personas me ya- hace sentido que si Natalia. el gobierno está convencido que aquí no hay sistema de justicia independiente, que acá se persiguió a alguien, ya sea por sus ideas o por un caso de corrupción en que hubo un ardid político para meter Sí. presos a determinadas personas, no se entiende que el gobierno acto seguido apenas asume no indulte particularmente a esas personas. Porque esas personas están libres. Fueron declaradas inocentes después de que se conoció la operación Huracán y los que están presos fueron justamente los que hicieron el ardid que yo estoy acusando. Ese juicio ya terminó. Por Lo que eso, yo estoy denunciando no es una entonces, idea ¿quiénes mía. serían los presos políticos? Está la totalidad del sistema de justicia de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Pero ¿quiénes No son es- los presos no es- políticos entonces? Si no, No. hay nadie Pero preso, ¿en serio tengo que repetirlo de nuevo? Si es que no se quiere, lo entiende. repite. no se están, bueno, es que son Yo- medio lentos. lo que pero yo es estoy que diciendo- el caso Huracán quedó clarísimo. Lo que yo ¿Qué estoy pasa diciendo con el resto? ¿Dónde es está que el si resto? usted ¿Quiénes conoce son? el caso Huracán, usted puede decir, puede que no haya presos políticos en Chile, sí, puede que no haya. Pero sabiendo que el sistema funciona así, no es descartable, no es Ya, una pero locura juegueselo, que diputado existan Pinter. otros. Olvídese ¿Pero el qué caso era, Huracán un entonces? segundo. En Chile, por ejemplo, los casos de los primos Tralcal, o en otros casos El que... furgón de Bellavista, porque quizás es un ardid que nosotros no de- conocemos. no, No, Claro, momento, de Cristian, momento. corrupción, de- Fruto de lo que ocurrió en el estallido y los meses posteriores. De esos dos casos, por ejemplo, ¿hay presos políticos en Chile hoy? Creo que no es descartable que los haya conociendo. No, pues, pero ¿para qué te queréis que te diga que No, los hay? porque es Si que- yo no es sé que, si los hay. Bueno, el caso tortura entonces de la estación de metro Baqueano. Quizás fue, porque en realidad yo creo que, Gonzalo, no te puedo dar orientaciones yo porque tú eres un Pero diputado, ustedes creen- uno de los más experimentados de la Cámara de ustedes Diputados, pero ustedes venir a creen- firmar y dejar, Sí. a partir de un caso, abrir que todo es susceptible de análisis, me parece, Obvio me que parece, sí, na- po, no, porque me ese parece caso es inadecuado, porque gravísimo, eso, po. no, es que Fue el Estado Sí, gastando por plata en meter supuesto, presos a bueno. inocentes. Bueno, pero por eso entonces tú adjudicas una responsabilidad a un gobierno que tenía la supervisión, ¿no es cierto?, de la autoridad policial. A los que están presos por ese caso les adjudico la responsabilidad. O Déjeme- sea, me sumo a lo que dice la Corte Suprema. Déjenme cambiar un segundo de tema, porque el tiempo es muy escaso. Natalia Piergentile, en los gobiernos anteriores, a los 15 días, uno podía pensar que había cónclaves con las bancadas oficialistas del gobierno y sus ministros para dar lineamientos, estrategias y avanzar. No habíamos visto hasta ahora cónclaves para aunar posiciones y para evitar suerte de enconos y enfrentamientos en grupos políticos. ¿Cómo evalúa usted lo que ocurrió el viernes en el Palacio Cerro Castillo? Me imagino que fue el diputado Winters, que es un testigo privilegiado, de tener que a 15 días hacer un cónclave para enfriar
la temperatura. ¿No fue así? ¿No fue así? Es que yo tampoco diputado? creo que fue así. ¿Qué- Nosotros- estoy de acuerdo con la caracterización del evento. Nosotros en el Pero- primer comité político ya instalado el gobierno en la moneda planteamos que sería súper necesario, toda vez que hay dos coaliciones, algo inédito en un solo gobierno, que pudiese de manos del presidente, digamos, plantearse cuáles iban a ser las prioridades, sobre todo en el ámbito legislativo. No todo el legislativo, pero sí cuáles iban a ser los énfasis del primer tiempo del gobierno. Y estaba fijado desde 2 semanas, o sea, una semana antes. Por lo tanto, efectivamente creo, sirve para aunar posiciones respecto de prioridades, énfasis, etcétera, sí, pero no fue, digamos, diseñado porque... No diseñado. Pero lo que se ve no es la caracterización completa del evento, pero ese evento, ¿cómo se cubrió? ¿Cómo se analizó por todos los No, yo no especialistas sé de cómo- la plaza? yo no- Lo yo no habrá sé cómo visto. se cubrió, es como pero- tratar de aunar posiciones porque los primeros 15 días había habido mucho enfrentamiento entre distintos bloques. O sea, más que enfrentamiento, ¿No yo fue creo así? que faltó No. un poquito de diálogo quizás entre las Expres y los parlamentarios para ver cuáles iban a ser las prioridades, O sea, en esto fin, fue pero parte del eso es diseño parte siempre. del rodaje. No, yo la primera vez que escuché hablar de este cónclave había haber sido principios de febrero, Pero de que estaba ¿qué? la idea. Sí, la ¿ya? idea original. Pero sea, antes de que- y se cumplió perfecto con el itinerario, el cronograma y el programa de ese conclave. ¿Sabes qué? Estuvo súper bueno, súper No, no, bueno. Y bien. eso se lo transmito a todos. La verdad es que, a ver, más o menos en qué consistió, no sé si les cuento más o No, menos. no nos invitaron, pero... No los invitaron. Sí. Yo voy a hacer una nota de queja por ustedes. No, exponen la ministra Vallejo, el ministro Sí. Jackson y la ministra Sí, es lo Siches que cuáles vimos. son los lineamientos generales del gobierno. Luego de eso el ministro Marcel y el ministro Grau explicaron los lineamientos de cómo se piensa el proceso de reactivación económica, reactivación inclusiva, como le han llamado. Luego de eso hablaron cerca de 5 a 7 minutos, no fueron cerca de 5 realmente, eso decía el plan, pero todos hablaron mucho más. Uno por cada bancada, tanto de la Cámara de Diputados y del Senado, en que le manifestaron al gobierno sus posiciones sobre la coyuntura que estamos viviendo, y luego de eso hubo trabajo en mesa, en donde nos dividimos por tema, y en cada mesa había un ministro, y los parlamentarios le contaban más o menos cómo se está viviendo la cosa en su distrito, qué es lo que está sufriendo la gente, cuáles son las expectativas de la gente, y el ministro explicaba cuáles son digamos, el plan que tiene el ministerio, y después tomaba nota de... Diputado, no hubo ni un espacio para conversar, por ejemplo, sobre los desencuentros en proyectos, en urgencias de proyectos, Sí, pero la verdad es que el clima estuvo en muy quinto bueno. retiro, Sí. en indulto. Sí, en mi mesa al menos se tocó quinto retiro, no se tocó indulto. Y tuvimos posiciones en desacuerdo, pero no tan en desacuerdo, fíjate. ¿Cómo no en desacuerdo? El gobierno dice que hubo no y los desacuerdo, parlamentarios votan. pero no la estuvimos idea tan legisla- lejos. Es que quizás los que me... ¿Cómo? Le tocó No, una está- buena mesa. No, una espera, buena- espera. ¿Los parlamentarios votan qué? No, los parlamentarios A favor de la aprobaron idea en de general admisibilidad. la admisibilidad del No, es que recurso. son- perdón, Bueno, perdón. está bien. No. Admisibilidad Admisibilidad del recurso. es Alaska y la idea de legislar admisibilidad. está en Ushuaia. Ushuaia, ¿ya? admisibilidad. Quiero ser muy claro, voy a dar la lata, pero voy a ser muy claro, porque esto se ha dicho mucha mentira en la prensa. Lo que se votó en la Cámara de Diputados es cómo se interpreta el artículo 68 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que dice que no se puede volver a votar algo que fue rechazado en su Cámara de origen. Y la discusión era, ¿la Cámara de origen es la comisión mixta o es la Cámara de Diputados? Y a mí me parece, que yo no soy partidario del quinto retiro, que el proyecto era a todas luces admisible. Y estoy totalmente en contra de ese proyecto. Está bien, la admisibilidad. No, pues que no es lo mismo. No es lo mismo, pero ¿hay sintonía en el gobierno y sus parlamentarios en este tema? Hay un desacuerdo con respecto al quinto retiro con algunos parlamentarios. Pero eso no significa que el gobierno esté en una situación de crispación, que las dos Eso coaliciones lo ha estaban dicho en usted, choque. no lo he dicho yo, estaba preguntando yo. No, porque tú planteaste... Si es que había sintonía, no crispación. Pero que tú planteaste en la entrada que se tuvo que hacer un cónclave No, para poder aunar las posiciones. Y el ¿Cómo cónclave dije yo? se ¿Cómo se pensó ha en analizado este diciembre, po. cónclave? ¿Cómo se ha analizado este cónclave? Y por eso le pregunté si se dio exactamente igual a como se había agendado al principio. Yo creo que sí. Igual. También creo que sí. Yo lo voy a sacar de la sapiencia jurídica que plantea el diputado Winter muy bien esta noche y lo voy a volver a llevar a las películas. Gracias por lo Ushuaia. Para mí, el diputado ve que el cónclave fue casi una primavera, donde las flores están floreciendo el gobierno, y lo que la mayoría de los chilenos ve en la encuesta, que no le creemos mucho, yo voy a tratar de ser coherente en esto, ven que el gobierno está bajando en su aprobación, sube la desaprobación, o al menos se mantiene, pero la desaprobación sube 10 puntos, que los parlamentarios están peleados entre ellos, le mandan mensaje al gobierno por la prensa. Y se refiere a la yo lo veo- última encuesta, la encuesta no baja de la aprobación la del presidente encuesta Boric. Academ de hoy día de la noche se mantiene en Se mantiene. 50%, pero la desaprobación Eso sube de puede 20 ser. a 30%, que no es menor si uno compara con Piñera 2018, con Bachelet 2014, que ocurre el fenómeno totalmente contrario. Entonces, efectivamente,
un gobierno que salió elegido con el 55%, con 1 millón de votos más que su competidor, que fue arrasado en esa elección, empieza a perder el apoyo de la ciudadanía, Pero ese día empieza a tenía una mostrar aprobación por ahí las también. brechas. O sea, Daniel Jadwe esta semana no es que fue a mandarle un ramo de rosas al presidente Boric, sino que todo lo contrario, empezó a enmendarle la plana. Entonces, Pero Jadwe si no no estaba en el reconocen, encuentro. solo para terminar con eso, si no reconocen que el otoño y el invierno se está acercando y las hojas de este árbol se empiezan a caer pronto y reaccionan, evidentemente la crisis política, o sea, luna de miel, claramente no existe y esta crisis política se puede crispar mucho más y los resultados los vamos a ver en el Congreso y en otros lados. Pero además porque yo pienso que tampoco tiene nada de malo decirle a la ciudadanía que han habido desencuentros. O sea, el almuerzo del día martes con los senadores fue claramente una señal de que gobierno y Senado se habían desencontrado en la Totalmente. urgencia del proyecto de amnistía, más encima con la discusión que está teniendo lugar en la convención sobre si hay Cámara Revisora y Senado o no. Los temas se cruzan y evidentemente tiene que haber una mejor coordinación. Yo creo que en el tema del quinto retiro y sin perjuicio que lo que se votó abrumadoramente por una mayoría muy grande, 117 votos, creo que fue la admisibilidad, también no hagamos los lesos con que la gran mayoría de los parlamentarios oficialistas lo que han salido a declarar en sus cuentas de redes sociales o tienen ahora visitas en los distritos es que la gente tiene necesidad y que lo que ellos ven es que no está todavía tan pronto a llegar este plan de recuperación y que por lo tanto vale la pena discutir el quinto retiro y ahí la dificultad que se va a encontrar la diputada Cariola, que está de presidenta de la Comisión de Constitución en la Cámara de Diputados, cuando hasta hace 3 meses atrás eran fervientes apoyadores del primero, del segundo, del tercero y del cuarto retiro, va a ser un problema. Y a mí me parece razonable que el ministro Jackson quiera coordinarse con los parlamentarios en vez de plantearlo como, oiga, no, si esto estaba planeado desde enero, puede ser, pero yo me imagino que los temas en algo varían cuando uno ve estas 2 primeras semanas, este nivel de desencuentros entre el gobierno y sus parlamentarios en el Congreso. Natalia Piergentile, hemos sabido en las últimas horas que ya fue ratificada la embajadora de Chile en Argentina, Bárbara Figueroa. Ha habido también polémica al respecto, pese a que todos los gobiernos, o los últimos gobiernos, no sé si todos exactamente, han tenido nombramientos políticos en embajadas importantes y cercanas. ¿Ustedes cómo ven este nombramiento? O sea, lo primero es que no hay que demonizar los nombramientos políticos. En algunos países estratégicos, los presidentes se guardan ahí un nombramiento porque hay un tipo de relación de Estado, pero también de gobierno que interesa hacer ciertos énfasis. Creo además que eso, hablar de premio de consuelo u otra cosa, es denostar a quienes hoy día están nombrados como embajadores. Porque, por ejemplo, un panelista de este programa, Sebastián de Polo, sociólogo con una carrera interesante en términos académicos y políticos, va a ser un gran representante de Chile en Brasil. Por lo tanto, el hecho de que él no haya podido ganar en una elección y se haya presentado al juego democrático no lo hace una persona poco capacitada para asumir un cargo. Por lo tanto, me parece que las críticas han sido bien destempladas y además creo que el elenco que se ha planteado para el servicio exterior es un elenco con ¿Alguien más muchas tiene opinión capacidades. sobre esto? Porque nos vamos a tener que despedir. Una cortita. Sí. Yo considero, y estoy equivocado quizás, que el presidente Boric le mintió al país. No estoy hablando de las capacidades de las personas elegidas ni del derecho que tiene un gobierno a nombrar embajadores políticos. Él en campaña comprometió de que no iba a dar premio de consuelo. Esa es la crítica que se le hace. Pero ¿por qué tú asumes que alguien que pero perdió en una eso es elección... incoherente el argumento. Yo no voy a nombrar como embajador a quien Cristian, pierda una ¿por qué? elección. ¿Por qué No, supones no, que no, eso? no, Un no, segundo, no, un segundo. no, no, ¿Por no, qué eso lo estás presupones que es un premio de interpretando. consuelo? Sí, Porque si es por eso, sí, ninguna sí. persona que Si pierde tú una elección dices podría que ir. es un premio de Exacto, consuelo, es que entonces tú- sí dudas de las capacidades. Po. No. Obviamente, No, es que porque no, consideras que no fueron nombrados por sus capacidades, No juguemos al sino sofismo. como Sí, fuera esto es de súper consuelo. simple. Es que En eso es lo que tú campaña, hiciste. a la Asociación de Diplomáticos le compromete de que esto no iba a ser No, un le premio para compromete aquellos el que pierden 80, elecciones. no, le Él no tenía compromete la el obligación, 80%. él no tenía la obligación de hacer esa promesa. Él no tenía la obligación. Pero- Él la hizo y la cumplió. Es tan simple como eso. Termine, Gonzalo, demuéstranos qué. Silogismo básico. Si tú consideras que fueron elegidos como un premio de consuelo, significa que crees que no fueron elegidos por sus capacidades. Por lo tanto, sí estás necesariamente dudando de sus capacidades. Este era un tema que iba a generar un tema quedamos político ahí interesante. en la Gonzalo interpretación Winter, jurídica. Natalia González, Natalia Piergentile, Cristian Valenzuela, muchísimas gracias por estar esta noche aquí. Nos vamos a una pausa y ya volvemos desde aquí, desde Ushuaia. ¿Ushuaia? Alaska. 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 Ya volvemos.